De aquí. Ok, bueno. Entonces, primero que todo, agradecerle, Mucho ¿verdad?, gusto. su tiempo aquí en el Ministerio de Economía para poder hablar sobre específicamente la situación de las pymes en el marco de lo que está sucediendo hoy en día por la crisis del COVID-19. Ujú, Em, ¿Cuál era el panorama antes del inicio de la crisis, a 2 meses y un poquito más de haber comenzado aquí en el país? ujú. ¿Y cuál es el panorama hoy? ¿Qué datos tienen ustedes más o menos? Sí, bueno, siempre es muy importante dimensionar cuando hablamos de pymes, de emprendimiento, de qué cantidad y en qué sectores estamos hablando, porque a veces muchas personas no saben el montón de pymes que hay en nuestra economía. En nuestro país el 97.5% de las empresas son pequeñas, mientras hay 133.000 empresas en todo, ¿verdad?, el país. 3.600 son grandes y 130.000 son pequeñas empresas, de las cuales el 84% son microempresas, o sea, las más pequeñas unidades productivas que existen. Son aquellas que tienen de 1 a 5 personas trabajadoras, que tienen menos cantidad de activos y por supuesto menores ventas, porque entran en un proceso de consolidación en el mercado que les va a permitir ir llevándose crecimiento. Antes del COVID, bueno, traíamos muchos proyectos para las pymes. Realmente en este ministerio siempre reconocemos el reto que significa emprender por las condiciones que tienen, ¿verdad?, al iniciar un negocio. Siempre hay dificultades en el tema de acceso al financiamiento, en el tema del acceso al acompañamiento, al capital semilla, que son elementos básicos de la política pública que hemos diseñado en esta institución para poder enfocarnos en ese cierre de brechas que tienen las empresas para poder crecer. Ese reto de emprender lo tenemos sumamente identificado y lo reconocemos, y por eso siempre hablamos del aporte que tienen las pymes a la economía nacional. Para este año justo teníamos planeados una serie de actividades, de programas, de proyectos desde las instituciones públicas que lamentablemente se han visto un poquito truncados por este evento que tal vez nadie se esperaba. Creo que en Costa Rica tal vez no habíamos dimensionado el impacto tan fuerte que iba a tener, y ese impacto lo dimensionamos cuando el Ministerio de Salud se vio obligado a tomar medidas sanitarias, que lo primero fue el cierre de negocios. Ujú. Entonces, cuando se cierran los negocios, principalmente donde hay encuentro de personas, por ejemplo en el comercio, los bares, los restaurantes, los gimnasios, ¿verdad?, ya se comienza a sentir, ¿verdad?, ese impacto directo, porque para las empresas es prácticamente imposible contar con una reserva de recursos como para cualquier contingencia que se venga en el futuro. Entonces se ven completamente limitadas y han tenido que lamentablemente hacer despidos, suspender contratos de trabajo, disminuir las jornadas laborales, que bueno, fue una herramienta que gracias a la Asamblea Legislativa y el gobierno se puso a disposición de las empresas. Entonces realmente la afectación ha sido muy grande. Nosotros acá en el Ministerio de Economía contamos con una Dirección General de las Pymes, compuesta por varios departamentos, entre ellos uno de empresariado, uno de emprendimiento, y nos dimos a la tarea de, en la semana del 9 de abril, del 9 al 12 de abril, de hacer una encuesta a nuestra base de datos de pymes y personas emprendedoras que tenemos acá registradas. Ujú. Es importante recordar que en el MEIC el registro es voluntario. Aquellas empresas que quieran acceder a beneficios, incentivos, exoneraciones que existen y se quieran registrar en el MEIC, lo pueden hacer. De esas 130.000 pymes que existen, en el MEIC tenemos 23.000 registradas, y también tenemos un registro de emprendimientos o personas emprendedoras que tal vez no tienen ese nivel de formalidad que tiene una pequeña empresa. Hicimos una encuesta de la cual respondieron 1.500 personas emprendedoras, y respondieron en la parte de pymes 2.100 empresas, micro, pequeñas o medianas empresas. Y lo que buscábamos o pretendíamos con esta encuesta era medir un poquito el impacto que estaba teniendo la pandemia, porque aunque no pueda resultar muy obvio, ¿verdad?, de qué es lo que está pasando con el cierre de negocios, queríamos conocer con detalle las necesidades que estaban teniendo en el corto y mediano plazo y la afectación en términos de su producción, de la sostenibilidad de la planilla, ¿verdad?, en tiempos tan convulsos como estos. Es importante que en los temas de emprendimiento, de esas personas que nos respondieron, mitad hombres, mitad mujeres, pasa por una tarea que a nosotros nos parece fundamental, es la formalidad. La mitad de esos emprendimientos no están formalizados ni en la Caja, ni en Hacienda, ni en el Instituto Nacional de Seguros. Entonces ahí comenzamos con las primeras debilidades, ¿verdad?, que notamos, y es que muchas de las medidas que la administración anunció ante el COVID,
pasan por flexibilizar las condiciones en el pago de impuestos, ¿verdad? En el pago de las cargas sociales, en el pago de las pólizas que tiene el Instituto Nacional de Seguros, pero ninguna de esas empresas aplica porque no están formales. Entonces ahí tenemos un primer tema al cual en este ministerio le ponemos foco, porque son condiciones que el país tiene que replantearse, que son discusiones que tal vez no se han dado y que en este momento resulta oportuno y necesario poder abordar, como es la formalidad. Y también en la parte de pymes, la información que nos dan, bueno, en toda situación como esta hay ganadores y perdedores, ¿verdad? Hay empresas que nos han dicho que nunca en su vida se imaginaron triplicar sus ventas en un mes, y por supuesto que aquí estamos hablando de aquellas empresas que venden productos de limpieza, de aseo personal, de higiene, limpieza de hogares, que de ahí no están dando abasto en este momento con su producción por las demandas de las personas. Incluso hay empresas que dejaron de hacer su actividad para comenzar, por ejemplo, a producir mascarillas Totalmente. y cosas por el estilo, y ahora están fuertísimos con eso. Totalmente. Empresas que hacían productos de limpieza o cosméticos, ¿verdad? Porque a nivel del Ministerio de Salud, por ejemplo, el alcohol en gel se consideró dentro de la categoría de los cosméticos, comenzaron a producir alcohol en gel, jabón de manos, que tal vez no les costaba demasiado porque ya su giro de negocio estaba enfocado como en esa área, a como hay otras que tal vez del área textil que ahora hacen mascarillas, o de empresas turísticas, porque tenemos casos de empresas turísticas que están elaborando en este momento productos de primera necesidad sanitaria o de salud. Entonces, entre esos ganadores y perdedores, lamentablemente el 2% son ganadores, según esta encuesta que hacemos, y el 98% son aquellos que se han visto fuertemente afectados. De estas pymes que nos respondieron, esas 2.100 empresas, el 56% nos dijeron que en la primera semana o el primer mes de la pandemia, que fue el mes de marzo, perdieron entre el 75 y el 100% de sus ingresos. O sea, imagínense lo que es de la noche a la mañana, de lunes a martes, de parar por completo sus ingresos y la afectación que puede tener para una pequeña empresa esta situación. Que de repente algunas viven incluso al día. Exactamente, las condiciones de la pequeña empresa no se puede igualar con una grande empresa. Las pequeñas empresas les cuesta mucho salir adelante. Y tal vez por eso decimos que muchas están en la informalidad, porque no pueden hacer frente a las cargas sociales y tributarias, porque apenas salen con el pago de las personas que les colaboran, que usualmente las tienen informales, ¿verdad? Con el pago de su materia prima, etcétera, que no es la condición ideal del emprendimiento. Entonces, esto lo que provocó, esta caída de sus ingresos tan abrupta, lo que provocó es que en primer lugar tuvieran que recortar la planilla, despedir personas, disminuir jornadas o simplemente suspender la relación con sus personas trabajadoras, y implicó también otra serie de gastos que son importantes para su operativa. Por ejemplo, el pago de los alquileres, ¿verdad? Han tenido que salir a ver cómo negocian con sus arrendantes el pago de sus mensualidades, el pago de los créditos, y algo que también es muy importante, que es el pago de sus proveedores, que usualmente también son pymes, ¿verdad? Porque las pymes tienden mucho a encadenarse entre empresas en su materia prima y también a quien le venden. Entonces, esta afectación realmente ha sido muy, muy, muy abrupta. Ahora bien, usted preguntaba al inicio, ¿cuál es la realidad ahorita ante la pandemia y cuáles son y qué sigue ahora, verdad? Es importante decir que lo que ha anunciado hoy el gobierno de la República no es la apertura total a la normalidad. El presidente ha dejado muy en claro que hay una nueva normalidad, que hay nuevas condiciones para relacionarnos socialmente, para ir a los negocios, para ir a las empresas, a los gimnasios, a los parques nacionales. Y hay que tomar en consideración que en esta pandemia tal vez quedó al descubierto debilidades y también las fortalezas de las pequeñas empresas. Y la principal debilidad que identificamos son sus canales de distribución. Las pymes en Costa Rica no están digitalizadas. Lamentablemente en nuestro país, de ese universo de pymes, solamente el 10% tiene una página web. Solamente el 28% utiliza redes sociales para comercializar, ya sea por Facebook, por Instagram o por WhatsApp. Entonces, esto lo que nos deja ver, y es un dato que también consultamos en la encuesta, es cómo venden ustedes, cómo colocan ustedes sus productos en el mercado. El 80% dijo venta directa en tienda.
¿verdad? Entonces, por eso es que se da la mayor afectación. Si hubiese sido un panorama distinto en el cual las empresas venden por medio de plataformas digitales, que solamente el 3% lo hace de las pymes encuestadas, sabemos que siempre va a haber una afectación porque el ingreso de las personas también se ha visto perjudicado, ¿verdad? Y tal vez yo tenga menos capacidad de pago ahora que fui despedida, que me disminuyeron mi contrato laboral, pero hay un canal fuerte y potente de comercialización. Entonces, esto es algo que ha evidenciado una oportunidad de mejora a futuro y algo en lo que sin lugar a dudas este Ministerio Rector en materia de pymes tiene que poner su vista, porque tenemos que trabajar muchísimo en la digitalización de la empresa, en sus estrategias de mercadeo, en el marketing digital principalmente. Muchas empresas que tal vez no tienen ni siquiera una identidad para sus productos o para su empresa, no tienen un logo, por ejemplo, y eso es la realidad que hemos visto con nuestros propios ojos aquí en la atención de las pequeñas empresas. Ok. Muy claro. Todo lo que ha explicado es muy claro en porcentajes, en números, en cantidad de empresas y en la afectación que ha habido, Claro. ¿verdad? Ahora, lejos de ahondar en la problemática como tal, tratando de encontrar retos para enfrentar soluciones que se pueden desarrollar, ¿verdad? Usted está hablando, por ejemplo, hay un reto que es la digitalización, que hay empresas que no tienen algo tan básico como un logo, ¿verdad? Algo que nos dé esa identidad como empresarios, que no manejan bien algunas las redes sociales o de plano no tienen redes sociales o no tienen página web, ¿verdad? Desde su oficina, aquí en el Ministerio de Economía, que tiene a cargo pues específicamente el área de pymes, ¿cuáles serían los consejos prácticos que usted le podría dar a ese sector que es gigante, ¿verdad? En el país, para que comiencen a implementar y a desarrollar para que esa pyme no desaparezca, sino que aproveche la oportunidad para que se fortalezca y para que salga adelante? Sí, bueno, yo tal vez quisiera responder esa pregunta iniciando con que tal vez es muy fácil, ¿verdad? Uno desde acá Da la hablar, receta, digamos. decir y recetar, ¿verdad? La realidad de la pyme es muy distinta. Yo quiero tal vez con esa respuesta sensibilizarme con las empresas porque hemos tenido un contacto muy directo con ellas en estos últimos 2 meses que llevamos de la atención de esta emergencia. Y los consejos que hacemos, ¿verdad? Son en el marco de ese entendimiento, ¿verdad? Tal vez no es como que la viceministra dice, ay, qué fácil, ¿verdad? Hagan. Y van enfocados en, como le decía, vimos las debilidades principales que quedaron al descubierto en esta pandemia. No obstante, también como mencionaba, desde ese ministerio venimos trabajando una política pública de empresarial que lo que hizo fue identificar y ya se conocen las principales brechas que tienen las empresas y ahí me voy a enfocar en las brechas, en el acceso al financiamiento, en la brecha tecnológica, hasta en las brechas que hay para acceder a el acompañamiento, al fomento del emprendimiento, ¿verdad? Venimos encaminados, por ejemplo, con el INA en la apertura de centros de desarrollo empresarial que vendrían siendo como consultorios, ¿verdad? Empresariales en los cuales se le da asesoría a largo plazo, identificando necesidades puntuales de las empresas y a partir de ahí dar asistencia técnica. Entonces resulta muy oportuno y dichosamente ya lo veníamos encaminando porque a partir de julio más o menos de este año el INA aperturará con nosotros en el ministerio 8 centros alrededor del país que tendrá puntos satélites en otros cantones de cada una de las regiones para atender empresas. Por supuesto que en el marco del COVID, ¿verdad? Debemos ir identificando empresas y necesidades muy puntuales y desde ahí acompañar. Este acompañamiento va a estar relacionado con esos siguientes consejos, ¿verdad? Que tal vez a mí me gustaría mencionar. Y en primer lugar es replantear su modelo de negocio. ¿Qué tan sólido está siendo mi modelo de negocio? ¿Qué tan frágil se ha visto, ¿verdad? Ante una situación como estas y buscar siempre oportunidades para diversificar, para generarle valor a mi producto y si este producto de verdad responde a una necesidad del mercado actual. Entonces, Perdón, quisiera subrayar eso, que responde a las necesidades del mercado actual. O sea, el mercado ha cambiado mucho y Exacto. eso ya se dieron cuenta las pymes. Y hay que entender que también con esta situación vino, y yo insisto, en la nueva normalidad.
todos nuestros patrones se van a modificar, nuestros patrones de conducta y también de consumo. Vamos a ser mucho más selectivos en qué estamos consumiendo, ¿verdad? Y a quién se lo estamos comprando, etcétera. Entonces las empresas deben enfocarse en replantearse justamente eso, echar para atrás un poquito, ¿verdad? Alejarse y ver qué elementos hay que de pronto ajustar. En segundo lugar, bueno, ya en tercer lugar, ahí dije dos elementos en uno solo. En tercer lugar, lo que decía, la digitalización. El mundo globalizado está en las tendencias de plataformas de comercio digital, comercio electrónico, entrega en casa. No podemos seguir apostando y creyendo que la solución está en tener mi tienda abierta, a partir de ahí ver cómo coloco mi producto al mercado. Aquí hay que replantear esas modalidades y lo que nos lo va a permitir únicamente va a ser el acceso al internet, ¿verdad? De las plataformas. Si empresas tan grandes, y yo a veces lo uso como ejemplo, como Forever 21, ¿verdad? Que era una empresa consolidada que tenía presencia en un montón de países del mundo, quebró porque no logró entender que las dinámicas del mercado van enfocadas en el comercio electrónico, ¿verdad? En comprar por Amazon, en comprar por una plataforma, por una página web. Las pymes también tienen que volver a ver lo que está sucediendo en el mundo, y ese es el reflejo de lo que ha sucedido en Costa Rica, que solamente el 3% vende por plataformas digitales y por eso han visto ese impacto tan directo. Entonces hay que replantear sus canales de comercialización, de entrega de productos, que resulta tan importante en estos momentos. Perdón, usted dice, solo el 3% vende por plataformas digitales. Quiere decir que hay un mercado muy fértil Exacto. para que las pymes puedan crecer en ese ámbito. Totalmente, y esa es la oportunidad que se tiene que ver. Ahora las pymes tienen que volver a ver a ese mercado que somos todas las personas consumidoras, que cada vez compramos más para que nos llegue a nuestro lugar de trabajo o a nuestra casa. Y ya lo ve uno también con sus propias prácticas, ¿verdad? Yo puedo dar mi ejemplo desde mi propio caso, donde yo tal vez ya no pretendo ir a un mall a comprar una blusa, sino que me meto en Instagram, en ciertas páginas de tiendas, que son pymes, por cierto, y desde ahí la compro y me la van a dejar a mi casa, y yo que no estoy, me la recibe mi mamá, me la recibe mi hermano, me la recibe alguien. Son las dinámicas del mercado globalizado. Las personas consumidoras cada vez queremos salir menos y comprar más por internet, y las pymes no pueden desaprovechar esa oportunidad de colocar sus productos, de ser visibles. Hay un dicho que dice que lo que no está en internet no existe, ¿verdad? Entonces, si aplicamos ese dicho a las pymes, el 90% de las pymes no existen a hoy, ¿verdad? Si fuéramos así de rudos o de crueles. Pero sí existen, y es la oportunidad que tienen de ponerse a la altura de los tiempos, de la globalización, pero para eso sí es importante decir que requieren acompañamiento. Porque vender por internet no solamente tomar una foto de mi producto, tener un logo y subirla a una página, no. Hay que tomar fotos con ciertos estándares, de verdad, de ciertos estándares de cada uno de los productos, Que ¿verdad? la foto venda. Exacto, pero para eso hay un estándar internacional, ¿verdad? También hay que considerar otros elementos, por ejemplo, el tema de los inventarios. Cómo organizar mi empresa para tener suficiente materia prima, inventario, para dar respuesta a las compras que me hacen por internet, a las logísticas de distribución, ¿verdad? Si tengo un Pyme Express de Correo de Costa Rica para que me traslade mis productos, si tengo a mi propia plataforma o a mis propios mensajeros para que lleven esos productos y los entreguen en las casas. También los medios electrónicos de pago. Es importante porque, bueno, ahora con las recientes normativas en materia tributaria, cada vez las empresas más están teniendo su facturación digital, electrónica y cuentas, porque se les obliga a las empresas que dispongan de medios electrónicos de pago. Pero también sabemos que hay una parte importante del parque empresarial que todavía no tiene una cuenta y maneja solamente efectivo. Entonces, es la importancia de la formalidad. La importancia es no solamente que es una obligación, sino que te permite acceder al mercado. Si usted no es formal y no entrega una factura, difícilmente ciertas personas te van a comprar, O sea, porque requieren esa factura ajá. para descontar, por ejemplo, el IVA, ¿verdad? O sea, formalizarse abre Es un beneficio oportunidades. completamente, exactamente. No obstante, sí reconocemos que para las más pequeñas unidades productivas se requieren pagos diferenciados e incentivos para la formalidad, un pago escalonado a la seguridad social como lo tenemos hoy vía reglamento con la caja, un pago escalonado para nuevas empresas en materia del pago del impuesto sobre la renta como se tiene hoy gracias a la ley del fortalecimiento de las finanzas públicas, y otro elemento es este reglamento que se encuentra en discusión entre el INS y su GESE para el pago diferenciado y escalonado de la póliza de RT, riesgos del trabajo. Yo hablo mucho de INS, Caja y Hacienda porque son los 2 de 3 requisitos
que se ocupan para inscribirse como una pyme ante este ministerio. Con cumplir con ese registro, 2 de 3, se pueden venir acá a registrar como pyme y eso les permite acceder a beneficios, incentivos, pagos escalonados, exoneración de impuestos, por ejemplo, del IVA a los arrendamientos, a ciertos arrendamientos, como también el pago de las sociedades jurídicas anónimas, ¿verdad? Jurídicas, que también tienen un impuesto anual. Entonces, hay muchos beneficios de ser pyme y yo enfoco siempre como en esos 3 eslabones que son los principales, Caja, INSS, Hacienda, pero también hay otros niveles de formalidad, por ejemplo, en el registro de productos. Si yo estoy produciendo hoy un cosmético y no tengo su registro sanitario debidamente formalizado ante el Ministerio de Salud, a mí no puedo esperar que me lo compren más allá de mis amigos, ¿verdad? O más allá de mis familiares, porque si yo voy a un supermercado a decir, vea, este producto puede ser de altísima calidad, que si no tiene registro sanitario no te lo va a comprar ningún supermercado. No está certificado. Entonces la formalidad es acceder al mercado, y así se tiene que ver, es un beneficio para poder acceder a los diferentes mercados formales. Si una empresa, pyme, un emprendedor quiere tener información detallada, puntual, de los beneficios que tiene de formalizarse y de inscribirse como pyme, toda esa información la pueden encontrar en la página del Ministerio de Economía. Correcto, en la página del Ministerio de Economía, y también tenemos otro sitio web que es pyme.go.cr, en la cual estamos constantemente también informando no solamente sobre temas de beneficios de la formalidad, sino de todas las medidas que ha tomado el gobierno o la Asamblea Legislativa para atender al sector empresarial en tiempos de COVID, ¿verdad? Como decía, muchas de esas medidas van enfocadas a la empresa formal, ¿verdad? Y entonces hay moratorias, como decía al inicio. También en temas de créditos, está todas las facilidades que está dando el sistema financiero para otorgar periodos de gracia, moratoria en el pago de cuotas, etcétera. Y es muy importante que las pymes consulten esta página porque hicimos la consulta, ¿verdad?, de que quienes habían accedido a los beneficios que había anunciado el gobierno de la Asamblea, y nos decían que el 50% se ha accedido a los beneficios, el 30% no, y el 20% los desconoce, no sabe cuáles medidas se han tomado, entonces ahí están todavía luchando, viendo cómo se sostienen. Entonces es importante que esta información se conozca y la estamos anunciando constantemente también en las redes sociales de este ministerio. Ok, 2 cositas más. Diga. Primero, usted ha hablado últimamente, al menos yo le he escuchado hablar sobre plataformas digitales como moles virtuales, Sí. donde las pymes pueden de forma gratuita poner su registro, ofrecer sus productos, ¿verdad? Que los puedan contactar puntualmente. ¿Cuáles son y cuál es el principal beneficio? Ok, existen muchísimas plataformas de comercio electrónico y en esos tiempos han surgido 1000 más, ¿verdad? Hay muchísimas. Este ministerio, para impulsar y dar oportunidades a las pymes, hizo alianza con 5 plataformas, aquí es importante decir que hay 2 niveles de plataformas. Una son directorios empresariales, donde yo únicamente subo la información de mi empresa, los teléfonos de contacto, el tipo de producto que vendo, especificaciones, redes sociales, etcétera, y hasta ahí, ¿verdad? Entonces las personas podemos consultar a ver qué empresas están en un directorio empresarial. Otra cosa es un marketplace o un mall virtual, que ahí sí te permite comprar directamente los productos. Entonces yo entro a la empresa de X pyme y esa pyme vende 10 tipos de blusas y yo puedo escoger la celeste en talla XL a un precio de tal, y la plataforma se encarga, ¿verdad?, por ese mismo medio de cobrarme o pagar, y también de llevármelo a mi casa o al lugar que yo indique. Entonces son 2 niveles, y para esos 2 niveles se ocupa cierta preparación de la pyme para poder estar ahí. Por eso yo hablaba del acompañamiento que hay que darles en ese sentido. En este ministerio hemos hecho alianza con 5, como decíamos, 3 son directorios empresariales, 2 son marketplaces. Los directorios son Comprepyme, que es de la organización Pymes de Costa Rica. Está el directorio de Pyme Express, de Correos de Costa Rica, y tenemos también Costa Rica Fashion Week, que es para moda, accesorios, zapatos, etcétera, pero lo está ampliando a otro tipo de productos. Fígaro, que también es un marketplace, y tenemos Ciudad Virtual, que es un marketplace donde también se pueden ahí conseguir y transar productos. Entonces, esas 5 plataformas están en la página Pyme.gov.cr, como le digo, está toda la información de lo que estamos promoviendo y lo que nos interesa que conozca la pyme, entonces ahí pueden ingresar a cada una de estas 5 plataformas. Perfecto, muchísimas gracias. Y la última pregunta, más que nada, es una solicitud.
Muy probablemente esta entrevista la van a ver muchos emprendedores, muchos empresarios pequeños, medianos. Em, ¿Cuál sería su mensaje para ellos directamente? Bueno, como yo tal vez decía hace algunos minutos, es en primera instancia solidarizarnos por todo lo que ha sucedido, ¿verdad? Yo quisiera que nada de esto hubiera tenido una afectación tan grande y tan abrupta sobre los emprendimientos y las pymes, pero de ya que pasó hay que hacerle frente con la misma energía con la que han emprendido un negocio, que yo estoy segura que a todos y a todas las personas emprendedoras les ha costado muchísimo. Mentira quien diga que fue súper fácil, ¿verdad? Tener su negocio hoy abierto. Entonces, con esa misma energía con la cual han emprendido este camino, volvamos a ver esas posibilidades y oportunidades que nos da este momento histórico que estamos viendo en el país para reinventarnos, para generar un mayor valor agregado a los productos, que sean más atractivos para las personas consumidoras y que sea un espacio de reflexión para mejorar todos aquellos elementos de la empresa que les permita salir adelante, ¿verdad? Como decía al inicio, ver su modelo de negocio, ver que de pronto qué cosa puedo cambiar que sea todavía más potente para el negocio y aprovechar este momento para reinventarse y salir adelante con esa misma energía. Desde el gobierno estamos haciendo todo el esfuerzo por dar herramientas a las empresas. Desde la Asamblea Legislativa también se está haciendo un esfuerzo importante por apoyar, y creo que esto entre todos lo sacamos adelante, entre el esfuerzo de todos, nada ganamos entre el gobierno y la Asamblea impulsando medidas si al final tiran la toalla, ¿verdad? Pero también entendemos que están viviendo momentos muy difíciles donde el capital de trabajo resulta esencial, donde el acompañamiento resulta importantísimo, y estamos trabajando fuertemente para hacer llegar todo este acompañamiento y todos esos esfuerzos a cada una de las pymes y emprendedores del país. Entonces es momento de ser creativos y de luchar. Es momento de salir adelante, como ya lo hemos hecho en el pasado, es momento de volver con ese espíritu a enfocarnos en el futuro, porque estamos prontos de salir. No hemos salido, pero vamos a salir. A diferencia de otros países. Que todavía están luchando, y esperemos que Costa Rica no le pase lo mismo que otros países de otras latitudes, pero vamos a salir de esto y hay que pensar en que la cosa sigue, ¿verdad? Entonces juntos y unidos vamos a salir adelante. Muchísimas gracias. La señorita Laura Pacheco es viceministra de Economía hace poco más de 2 años, dos Poco años más, y unos días. y unos días. Es licenciada en Administración de Negocios con estudios adicionales en Finanzas Y banca. y Banca, y adicionalmente ha trabajado mucho en la Asamblea Legislativa en la parte de proyectos y reformas a nivel de empleo y de presupuesto, ¿verdad? Y ahora aquí en el ministerio está a cargo de la parte, entre otras cosas, de las pymes. Entre otras direcciones y temas, a cargo del tema tan apasionante que son las pymes y las personas emprendedoras. Perfecto, le agradezco muchísimo Con su todo tiempo. gusto. Espero que haya sido de muchísima utilidad para los empresarios, y eventualmente pues por ahí tendríamos otra entrevista para profundizar un poco más en un panorama seguramente mucho más positivo. Así será, con todo gusto. Muchísimas gracias.